Vamos a intentar abarcar dos temas que son muy importantes, unos que corresponden a las neoplasias y abscesos hepáticos, y después vamos a ver algo de colecistitis aguda también. Entonces, fíjense que dentro de las neoplasias de hígado vamos a encontrarnos con neoplasias que son benignas y algunas otras malignas, por supuesto, ¿no? Dentro de las lesiones benignas de hígado están los quistes congénitos. Estos son quistes generalmente que, como su nombre dice, son congénitos, incluyen también los quistes hepáticos simples. Es una lesión que es la más frecuente o la más común cuando vemos en los pacientes. Puede ser de formación única o múltiple. Estas, a diferencia de otros, como vamos a ver después, no comunican con la vía biliar, están separados del árbol biliar, si ustedes quieren. El epitelio del quiste secreta solamente un líquido seroso. Al no estar en comunicación con la vía biliar, pues no tiene bilis en su interior. No producen síntomas generalmente y bueno, cuando son muy grandes, a veces sí presentan algunos síntomas, sobre todo por una distensión de la cápsula de Dixon, por compresión, etcétera. Generalmente son asintomáticos y la mayor parte de los diagnósticos se hace en forma incidental cuando hacemos una ecografía, por ejemplo, o una tomografía y nos encontramos con quistes en el hígado. Esta es una ecografía, este es el hígado así como están viendo y fíjense el borde que está bien delimitado, tiene una cápsula, incluso se puede medir el grosor de la pared, que tiene algo de calcificaciones y que tiene pues el quiste internamente, ¿no? Esta es una tomografía, los quistes pueden ser tan grandes así como están viendo, y estos pues también cuando son muy grandes sí van a presentar síntomas en el paciente, ¿no? La mayoría de los quistes pequeños pues son generalmente asintomáticos, pueden ser uno solo, así como están viendo, únicos, o pueden ser muchos quistes o varios, ¿no? Entonces, cuando presentan síntomas, cuando son grandes generalmente, pues van a manifestarse como dolor irradiado epigastrio, con presencia de masa inclusive. Si el paciente está adelgazado, pues se puede sentir o tocar la masa. Por compresión extrínseca del estómago van a presentar saciedad temprana, que está relacionada con la compresión, decíamos, extrínseca del estómago. El diagnóstico se hace por ecografía, tomografía o resonancia magnética. Estos quistes, cuando solamente uno funciona, tienen alta recurrencia, vuelven a recidivar. Entonces el aspirado pues no se recomienda como una terapia inicial. El aspirado percutáneo más instilación de alcohol absoluto, pues sí, la reaspiración tiene un éxito de 80%. Significa que si nosotros simplemente funcionamos y aspiramos el contenido, va a desaparecer, por supuesto, con la aspiración, pero a las pocas semanas, pues va a volver a aparecer el quiste. En cambio, si nosotros aspiramos el contenido y luego instalamos por la misma, dentro del mismo quiste alcohol absoluto, pues la tasa de éxito pues es mucho mejor, la recidiva llega apenas a un 20%, incluso menos. También cuando son grandes se puede realizar el manejo quirúrgico que consiste en la fenestración amplia del quiste. Se puede hacer también esto por vía laparoscópica. Cuando se saca el quiste se debe sacar la cápsula misma del quiste porque en la mayoría de los quistes la cápsula es la que forma ese líquido citrino que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Cuando se hacen estos procedimientos, pues la recurrencia no llega al 5%. Se debe enviar siempre el quiste a estudio histopatológico para descartar problemas malignos que pueda tener. El líquido del quiste siempre se debe mandar a citología por lo mismo y no están indicados marcadores tumorales a menos que haya alguna sospecha. Generalmente cuando vemos en la imagen que el quiste está bien delimitado, etcétera, generalmente son benignos, ¿no? Y rara vez requieren pues una resección muy amplia con una enucleación o una hepatectomía, salvo que el quiste fuera demasiado grande. Después, otra patología importante son la poliquistosis hepática, la enfermedad, pues vamos a encontrar muchos quistes a nivel del hígado, ¿no es cierto? Entonces, esta se relaciona también con la poliquistosis renal, ¿no? Entonces, esta es una condición que tiene un carácter genético, fíjense que tiene una condición autosómica dominante, se presenta generalmente en adultos. Hasta el 57% de los quistes renales están asociados a esto. La poliquistosis renal se asocia a la poliquistosis hepática. Dentro de las manifestaciones clínicas que presentan está la saciedad temprana, disfagia, dolor a nivel epigástrico y existen, fíjense, en estos quistes tres tipos de presentaciones. Unas cuando son los quistes dominantes, generalmente se manifiestan con dolor, los quistes lobales o segmentares con hipertrofia del hígado sano y hepatomegalia y distribución difusa de los quistes.
Entonces, esta enfermedad poliquistósica tiene una incidencia de 0.15 a 0.5%, la prevalencia es de 2 a 7.8%, tiene una predicción más en el sexo femenino en relación a varón con una relación de 4 a 1 y se presenta generalmente entre la cuarta y quinta décadas de la vida, ¿no? Presentan algunos conductos intralobulares aberrantes que no se comunican con la árbol biliar, donde se acumula el líquido y se forman entonces estos quistes. Estos tampoco están en relación con la vía biliar. Esta es una imagen tomográfica. Fíjense, así es como vamos a ver los quistes dentro del hígado. Como su nombre dice, son muchos quistes, por eso es poliquistos. Los quistes dominantes generalmente son los más grandes y en ellos se puede hacer la aspiración percutánea, la inhalación de alcohol y la reaspiración. Con esto, fíjense que se oblitera hasta el 80% de los casos. La fenestración o resección completa, pues solo está en casos que no funcione la vía anterior. Esto en los quistes que sean dominantes o que sean más grandes. Después, dentro de las neoplasias de hígado están las neoplasias quísticas de hígado, que son más comunes después de los 40 años. Se presentan generalmente como formas asintomáticas y cuando existen síntomas generalmente son por distensión de la cápsula de Gleason, como vamos a ver ahorita. El diagnóstico se hace a través de ecografía, generalmente, la mayor parte de las veces. Pueden tener extensiones papilares en estudios de imagen. Algunos son tabicados inclusive. Y la aspiración percutánea rara vez está indicada porque tienen un líquido que es más viscoso que el de los quistes simples que vimos hace un momento, o de la enfermedad poliquística, que es más citrino, más ceroso, si ustedes quieren más agua. En cambio, estos son un contenido más espeso, más mucinoso. Entonces, esto es un cistoadenoma que pertenece a las neoplasias quísticas de hígado. Fíjense, a diferencia del anterior, la pared misma del quiste no es homogénea, sino que tiene algunas prolongaciones. En algunos segmentos incluso pueden no estar en relación o no se puede ver lo que se conoce como un plano de clivaje. No es uniforme, sino que es más bien pleomorfa. El manejo quirúrgico depende de la diferenciación entre si es cistoadenoma o cistoadenocarcinoma, porque también estos cistoadenomas pueden ser cistoadenocarcinomas. Cuando se presenta como cistoadenocarcinoma, que no es muy común, pues tienen una pared que es muy delgada y pueden tener un reforzamiento vascular. Son muy vascularizados, sobre todo en la parte de la cápsula del quiste, ¿no? Al hacer una ecografía, el imagenólogo generalmente realiza una función Doppler y puede ver cómo hay una gran vascularización, un gran flujo sanguíneo a nivel de la pared misma del quiste, ¿no? Los cistodenomas son fáciles de desecar, comprimen el parénquima hepático, pues generalmente hay que ligar el pedículo para que esto no pueda tener una fuga biliar. Después, dentro de las patologías inflamatorias del hígado, están los abscesos hepáticos piógenos. Fíjense que estos abscesos hepáticos fueron descritos por Hipócrates, la primera descripción hace mucho tiempo atrás, hace 4.000 años aproximadamente. John Bridge en 1836 dio la primera descripción de la enfermedad de la medicina moderna. Waller presentó la relación de la apendicitis y el absceso hepático. Ustedes saben que existe una complicación que se llama pileflebitis, decíamos, donde a través de la vena mesentérica superior, las bacterias que producen la apendicitis aguda, las que están dentro del apéndice, pueden llegar al hígado y allí formar abscesos hepáticos piógenos, ¿no? Incluso en 1938, Osner realizó la revisión de absceso hepático en la era preantibiótica y la apendicitis como causa del absceso hepático principalmente, ¿no? Esto es lo que decíamos cuando existe un proceso infeccioso a nivel del apéndice, a través de las venas apendiculares y de la vena mesentérica superior, las bacterias pueden llegar a la vena porta formando lo que es la piloflebitis y de la vena porta al hígado formando los abscesos hepáticos piógenos. Entonces, este absceso hepático es una enfermedad que sigue siendo pues un reto para el médico a pesar de los muchos años que se conoce la causa, etcétera, porque el curso clínico generalmente es grave. El diagnóstico, la mayor parte de las veces, en realidad es tardío y la mortalidad es elevada en estos pacientes. Entonces, desde la época de Hipócrates fue descrita, la incidencia se ha incrementado en los últimos años. Fíjense que constituye hasta el 2.2% de los ingresos hospitalarios, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes con terapia contra el cáncer. Y estos abscesos hepáticos piógenos, el más común, pues son de los abscesos viscerales intraabdominales. Es más frecuente en la edad avanzada. No hay diferencia en esta patología entre varones y mujeres, pueden ser únicos, generalmente cuando son únicos son de origen portal
y cuando son múltiples son de la vía biliar, ¿no? Acuérdense que la vía biliar también es otra fuente de infección. Cuando, por ejemplo, hay una obstrucción de la vía biliar extrahepática, una coledocolitiasis, generalmente esto va a provocar que la bilis esté estancada, si vale el término, en la vía biliar extrahepática, en los conductos extrahepáticos, lo cual va a llevar a una infección de esta bilis. Eso se conoce como colangitis, si ustedes recuerdan, y esta bilis infectada por una vía retrógrada o vía ascendente, si ustedes quieren, esas bacterias de la vía biliar extrahepática van a llegar al hígado formando abscesos hepáticos piógenos, ¿no? Entonces, esa es una causa también importante de estos abscesos. La mayoría son únicos y se localizan principalmente en el lóbulo hepático derecho por la irrigación que tiene principalmente este lóbulo en relación al lóbulo hepático izquierdo. Entonces, ¿de dónde van a venir las bacterias para formar los abscesos hepáticos piógenos? De la vena porta, a través de la piloflebitis, decíamos, secundaria diverticulitis o apendicitis, esto representa un 10%, y de la vía biliar extrahepática, generalmente por colangitis ascendente, ¿no? Esto puede ser por una obstrucción de la vía biliar extrahepática, ya sea por cálculos, estenosis o neoplasias inclusive que se presentan hasta el 50%. También fíjense que otra fuente de infección para el hígado y la formación posterior de abscesos hepáticos piógenos son las producidas por bacteremias, ¿no? En endocarditis, por ejemplo, o pacientes con estado séptico, donde existan bacterias que están en el torrente circulatorio o torrente sanguíneo. También en procedimientos, fíjense, terapéuticos como la embolización o lesiones primarias y metastásicas del hígado, que generalmente es entre un 5 y un 15% de los casos. Entonces, en todos estos casos va a aparecer o son causas más bien de los abscesos hepáticos piógenos. En relación a la fisiopatología, fíjense que la extensión directa es un proceso infeccioso por contigüidad, pueden venir de la vesícula incluso o del riñón, estos abscesos hepáticos piógenos. La infección de lesiones preexistentes como los hematomas o quistes de implantación traumática en bacterias a través de la pared abdominal hasta un 10%. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el traumatismo hepático, como vimos en la anterior clase. Este traumatismo hepático puede formar coágulos en el interior. Estos coágulos lo que van a hacer es infectarse posteriormente y de esa forma aparecer los abscesos hepáticos piógenos también. Dentro de la fisiopatología, pues hay también la causa criptogénica que se postula en infecciones anaerobias no diagnosticadas o pielonefritis incluso subclínicas que pueden estar presentes hasta un 20%. Algunos factores de riesgo, las neoplasias, infecciones, especialmente de la vía biliar, del páncreas, etcétera, y en los pacientes que estén con terapia contra el cáncer, los pacientes diabéticos que son siempre inmunodeprimidos. Fíjense que los gérmenes pueden encontrarse como especies facultativas mixtas o anaerobias, ¿no? La mayoría, sin embargo, son monomicrobianos, es decir, está un solo germen presente. Los gram negativos aerobios son los principales, como la E. coli, por ejemplo, la Klebsiella proteus, y estos son los responsables del 70% de las infecciones, ¿no? Y a veces pueden ser seguidos del Staphylococcus aureus, y los últimos, pues, se han encontrado hasta en un 25%. Entonces, los inmunosuprimidos, decíamos, o con terapia contra el cáncer, en los que van a ser sometidos a procedimientos invasivos de la vía biliar, pues el tratamiento generalmente es de amplio espectro, contra además formas fúngicas como la cándida y la pseudomonas principalmente. La fuente de infección de la vía biliar generalmente son bacilos entéricos como gram negativos, la E. coli son los que generalmente se encuentra aquí. Y si es que ha habido manipulación de la vía biliar, pues se pueden hallar incluso patógenos aerobios, ¿no? Cuando hay la sospecha de fuentes pélvicas, por ejemplo, o intraperitoneales, pues la flora generalmente es mixta, aerobia y anaerobia, y el germen principalmente encontrado es el Bacteroides fragilis, ¿no? Entonces se puede utilizar stent o antibióticos de amplio espectro, eh, aumentando la prevalencia de pseudomonas, estreptococos, hongos, al disminuir los gram negativos y los anaerobios generalmente cuando se utilicen estos procedimientos. Entonces, esta es una imagen donde vemos los abscesos hepáticos piógenos y cómo producen destrucción en realidad de los hepatocitos dentro del hígado mismo, ¿no? En las manifestaciones clínicas, lamentablemente, no hay nada patognomónico que nos oriente a un diagnóstico, digamos, rápido y oportuno. La mayoría de los síntomas son inespecíficos, tienen un alto porcentaje, no están relacionados ni siquiera con dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, y en relación a la presentación clínica, pues generalmente es una presentación insidiosa de más o menos 2 semanas incluso de evolución o más incluso,
puede presentarse con fiebre y esto es quizás lo más constante que vemos en el paciente. Hasta el 92% de los pacientes tienen fiebre en estas situaciones. El dolor en hipocondrio derecho hasta el 60%, pero puede acompañarse de dolor pleurítico, dolor referido incluso a hombro también. Después los escalofríos hasta en un 40% de los casos y con menor frecuencia vamos a encontrar náuseas, vómitos, diaforesis o diarrea. Un tercio de los pacientes van a presentar síntomas de enfermedad crónica, como por ejemplo la anorexia, pérdida de peso, debilidad, malestar general, etcétera. Esto en formas más larvadas o más crónicas, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense el dolor abdominal, son 89 y 100%, pero en estadios un poco tardes generalmente. La fiebre que también puede estar presente, escalofríos, etcétera. El diagnóstico diferencial con todas las patologías a nivel de cuadrante superior derecho, incluso de abdomen superior, como por ejemplo la colecistitis, hepatitis, neumonías, abscesos peritoneales, dolor abdominal de origen no claro, peritonitis o incluso la fiebre de origen desconocido. Las complicaciones, pues hay un compromiso pleuropulmonar. Vamos a ver después, puede haber derrame pleural derecho y síndrome de dificultad respiratoria de adulto hasta un 15%. Puede haber la ruptura del absceso hacia la cavidad peritoneal, si el espacio subfrénico o subhepático hasta en el 10% de las causas, y la sepsis que está en un 4 a 6% de los casos. Dentro de los exámenes de laboratorio tampoco hay ningún examen que sea patognomónico y que nos ayude en el diagnóstico certero de estos abscesos. Generalmente la elevación de la fosfatasa alcalina pues va a producir alteración que es más constante, ¿no? Cuando les pedimos estos exámenes de química sanguínea, el que ustedes se encuentren elevada la fosfatasa alcalina es un dato importante en el diagnóstico. Pueden estar normales inclusive, pero pues hasta el 50% van a causar con hiperbilirubinemia generalmente y 48% la AST va a estar también elevada. Entonces existe leucocitosis con neutrofilia en el 77%, solamente en los casos, no llega al 80% inclusive. Puede haber anemia normocítica normocrónica hasta en el 50% de los casos. La sedimentación también es importante y la PCR que están elevadas, aunque ustedes saben que la PCR no tiene ninguna especificidad para ninguna patología en realidad. Cualquier patología inflamatoria que esté cursando el paciente, pues va a hacer que se eleve la PCR desde un resfrío hasta sepsis inclusive que estuviera cursando. La hipoalbuminemia está presente en un 33%. Esto se debe también al tamaño del absceso hepático epidemiológico y al compromiso de la cantidad de hepatocitos que pueda tener. Los hemocultivos, fíjense que nos ayudan solo en el 50%, que van a ser positivos, incluso con el paciente con en fiebres altas, ¿no? Y el cultivo de material de absceso generalmente es positivo en un 70-90%, más que el, el, el cultivo es positivo, más que por el informe de laboratorio, es por la siembra que presenta, ¿no? Muchas veces son gérmenes que se siembran en lagares especiales y a veces no siempre el laboratorio cuenta con esos mismos. Dentro de los estudios imagenológicos se puede pedir una radiografía de tórax. Fíjense que vamos a encontrar hasta el 50% infiltrado basal, derrame pleural, atelectasias planas y algo que es un poco más constante, ¿no? Que nos debe llamar mucho la atención y es la elevación del hemodiafragma derecho. Entonces, esta es una radiografía, fíjense que no hay datos de derrame, hay algo de condensación en el campo pulmonar, sobre todo derecho, pero fíjense cómo el hemodiafragma derecho está elevado en relación al lado izquierdo, ¿no? Eso es un dato importante que nos ayuda en el diagnóstico. La ecografía pues detecta lesiones generalmente mayores a 1 centímetro, hasta en el 90% de los casos. Tiene un bajo costo, sirve como guía de punción incluso y aspiración en los quistes para tomar muestras de cultivo o como tratamiento mínimamente invasivo. Y algunas desventajas, pues que no visualiza del domo del lóbulo hepático, eso es un dato importante, y derecho sobre todo, no detecta abscesos microscópicos múltiples, es decir, cualquier absceso o lesión menos de 1 centímetro no va a ser visible en la ecografía, tampoco abscesos pequeños como el hígado graso y el operador, y ese operador dependiente es otra desventaja. Entonces estamos viendo el parénquima hepático y ahí vamos a ver estas colecciones heterogéneas a nivel del hígado mismo por la ecografía. La tomografía abdominal pues es el método de elección, diríamos el gold estándar para detectar lesiones hepáticas. Visualiza el hígado en su totalidad, generalmente la tomografía es la técnica helicoidal trifásica
que detecta lesiones, fíjense, de 0. Hasta 0.5 centímetros inclusive de diámetro, ¿no? Acuérdense que la ecografía medía solamente lesiones más de 1 centímetro. En cambio, estas lesiones más pequeñas todavía pueden ser evidentes, ¿no? Y además permite observar los abscesos en el hígado graso y tiene una certeza diagnóstica del 95%, ¿no? Entonces, por eso es el gol estándar en el manejo de estos pacientes. Aquí estamos viendo el hígado y la formación de estos abscesos hepáticos piógenos, lo mismo en este. Igual en este otro, fíjense, se ve el hígado, un estudio tomográfico, pero además se ve una gran cantidad de aire dentro del hígado, ¿no? Que denota un proceso séptico o infeccioso. Igual aquí estamos viendo algo de burbujas de aire en esta parte y contenido líquido en estas otras imágenes. Lo mismo aquí, fíjense, hay un contenido entre aire y líquido que se encuentra a ese nivel. En estas imágenes también podemos encontrar grandes niveles hidroaéreos dentro del hígado, así como están viendo. Fíjense donde una parte es densa y la otra parte es aire. Generalmente esto ocurre en gérmenes productores de aire. Y bueno, el tratamiento pues ha sufrido un cambio dramático desde el drenaje guiado por TAC. Previo a este procedimiento, el tratamiento era netamente quirúrgico, el que más se empleaba, y la mortalidad generalmente era mayor al 70%, ¿no? El tratamiento actual generalmente sigue 3 pasos, uno que es la iniciación de terapia antibiótica. Siempre hay que impregnar al paciente con antibióticos primeramente, luego la aspiración diagnóstica y drenaje, significa funcionar con guía generalmente tomográfica o a veces ecográfica, aspirar el contenido y dejar drenaje, ¿no? Generalmente se hace como la técnica de Seldinger que vimos cuando habíamos visto, por ejemplo, cómo colocar una vía central, o cuando vimos cómo colocar, o cuando vimos cómo colocar un lavado, un catéter más bien para lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Y finalmente, cuando ninguno de los anteriores funciona, el tratamiento es el drenaje quirúrgico. Dentro de los antibióticos, fíjense que generalmente se debe dar cobertura a los gram negativos, aerobios, estreptococos, microaerofílicos y las anaerobios también como el Bacteroides fragilis, ¿no? Generalmente se puede utilizar combinación de 2 o más antibióticos. El metronidazol es un antibiótico que generalmente se utiliza como la clindamicina, que da excelentes resultados para anaerobios, y los aminoglucósidos de tercera generación, como las cefalosporinas, tienen una cobertura también para los gram negativos. ¿Cuánto tiempo debe el paciente recibir ese tratamiento? Pues va a depender de la respuesta clínica, el número de abscesos que tengan. Acuérdense, pueden ser uno o muchos abscesos dentro del hígado, e incluso la condición clínica del paciente que pueda tener. Los pacientes con múltiples abscesos, generalmente menores a 3 centímetros, es de 4 a 6 semanas con antibióticos. Inicialmente, pues en la cuarta, es decir, 10 a 14 días, luego se verá inyección, perdón, el cambio a vía oral después de lo que se hizo endovenoso, hasta la desaparición de manifestaciones clínicas y la mejora, por supuesto, de los parámetros del laboratorio. Acuérdense principalmente la fosfatasa alcalina, la leucocitosis, etcétera, que pueda tener el paciente. En relación al drenaje percutáneo, pues puede realizarse, decíamos, por guía ecográfica o por guía tomográfica, y se utiliza generalmente el catéter, ¿no? El catéter está irrigado con solución salina isotónica y se coloca para drenar generalmente por gravedad, ¿no? El retiro del dren se hace cuando la cavidad esté colapsada, y esto se utiliza para confirmar que la cavidad esté así, una tomografía. El drenaje percutáneo, pues generalmente se hace cuando los los abscesos son únicos y generalmente no muy grandes, ¿no? La tasa de éxito es entre un 70 y 87%. Se puede considerar falla cuando no haya mejoría del cuadro, a pesar de que se ha instalado un catéter dentro del absceso hepático piógeno, o cuando la condición empeora después de 72 horas de haber colocado el catéter, ¿no? Y si el absceso recurre a pesar de un adecuado drenaje inicial. Si hay falla, se puede insertar incluso un segundo catéter y realizar una aspiración con el segundo catéter, o utilizar un drenaje quirúrgico. Unas complicaciones del drenaje percutáneo puede ser la perforación de vísceras adjacentes si es que no se tiene cuidado un poco en la colocación, sobre todo al inicio. Puede haber neumotórax por lesión a nivel pulmonar. Acuérdense que estos están pegados al diafragma. Después puede haber hemorragia y fuga de la cavidad peritoneal también. Los pacientes inmunosuprimidos pues son
con microabscesos múltiples no son candidatos para ningún drenaje por la alta mortalidad que representa, ¿no? Y el tratamiento generalmente es antibióticos a dosis máxima que pueda tener. El manejo quirúrgico pues se utiliza cuando existe una falla en el drenaje percutáneo o cuando esté contraindicada por los riesgos de punción, ¿no? Que el paciente esté cursando con ascitis, con coagulopatías, abscesos, etcétera. También con los pacientes con abscesos múltiples o grandes, ¿no? Se entiende que si son múltiples los abscesos, pues entonces no va a ser posible el drenaje, ¿no? Generalmente solo se hace cuando el drenaje sea, cuando los abscesos sean únicos. Normalmente cuando son muy grandes, más de 6 centímetros, tampoco está muy bien recomendado. Y bueno, cuando se requiere resolver un problema quirúrgico, además que esté asociado a una neoplasia, abscesos intraabdominales, litiasis y, bueno, algunos quistes complejos, ¿no? Que además de tener absceso hepático piógeno, tenga otras comorbilidades del paciente, ¿no? Y generalmente hoy en día, pues existen buenos resultados con procedimientos de drenaje que se utilizan por vía laparoscópica. El pronóstico del absceso hepático piógeno no tratado, cuando no se hace nada, fíjense que la mortalidad llega a un 100%, cuando no se hace nada. Diagnóstico apropiado, pues drenaje, antibióticos, pronóstico, mejora, por supuesto, y la mortalidad como de ese 100%, fíjense que disminuye a un 15 a 20% solamente. Hay 4 factores que hay que considerar para ver como factores de mal pronóstico o peor pronóstico, ¿no? Estos, lamentablemente, la mortalidad aumenta en estos pacientes cuando se encuentran estos 4 factores. ¿Y cuáles son ellos? Que el paciente sea muy mayor, es decir, que tenga más de 70 años, que los abscesos hepáticos sean múltiples y no únicos, que existe una infección polimicrobiana y, por supuesto, que esté asociado a una malignidad o que el paciente sea inmunosuprimido por alguna causa, ¿no? Entonces, cuando vemos estos factores, pues decimos generalmente que el absceso tiene pues una alta mortalidad en estos pacientes. Entonces, otra patología importante es el absceso hepático amebiano. No vemos mucho nosotros en nuestro medio, depende de una variedad de las amebas histolíticas principalmente, pero en otros lados pues sí se ve mucho de estos abscesos hepáticos. Por ejemplo, en México es donde generalmente se ve mucho de estos abscesos. Estos abscesos hepáticos amebianos, fíjense que se presentan como manifestaciones extraintestinales, más comúnmente la amebiasis, la histolítica. Esta variedad de amebas está infestada casi el 10% de la población mundial y el 40 a 50 millones de personas al año sufren de esta infestación, ¿no? Es una causa más frecuente de muerte por parasitosis en el mundo, sobre todo en los países de tercer mundo, porque está relacionado con el hacinamiento, fíjense, y con los pocos niveles de saneamiento básico, principalmente de agua en estos pacientes. Ocurre, fíjense, en el 3 al 7% de todos los pacientes con amebiasis, es decir, en ese es el porcentaje que se presenta este absceso hepático amebiano, ¿no? Y fíjense que en la clínica un poco se parece al absceso hepático piógeno, de hecho a veces es muy difícil poder diferenciar entre absceso hepático piógeno y absceso amebiano, como vamos a ver ahorita. Estas son las lesiones típicas del absceso hepático, el contenido generalmente es lechoso, se dice que es como una pasta de anchoas, el contenido no es purulento como el absceso hepático piógeno. Y habíamos dicho que la etiología es la entamoeba-histolítica. Algunas cepas, sobre todo la enteroinvasiva, son las que están en relación con esta. Estas se absorben, estos parásitos se absorben del intestino a través de la vía venosa que llega al hígado a través de la mesentérica superior o incluso la mesentérica inferior y pues a través de estas pueden llegar al hígado. Estos abscesos hepáticos surgen por la invasión, decíamos, del sistema portal mesentérico por diseminación intraperitoneal, ¿no? Esta es la ameba enteroinvasiva generalmente. Bueno, en relación, una vez que está dentro del parénquima hepático, estas amebas lo que hacen es desarrollan sitios microscópicos como trombosis, citólisis y licuefacción. Entonces van a producir una hepatitis que se llama amebiana. Y cuando los dos se fusionan, pues se forma realmente un absceso amebiano. Esta formación de absceso amebiano pues necesita de un déficit en la inmunidad celular, los linfocitos T citotóxicos disminuyen un número durante las primeras, sobre todo 2 semanas de infección. En relación a la incidencia, pues es estable en algunas regiones tropicales y subtropicales, ocurre comúnmente en individuos con niveles socioeconómicos muy bajos, la incidencia es entre un 15 y 30% en regiones endémicas, y fíjense que el 7% de los pacientes desarrollan absceso hepático, pero los niños ocurren con mayor riesgo. La distribución por edad y sexo se ha mantenido
constante durante el siglo XX generalmente. Entonces, generalmente está presente entre la tercera y la cuarta década de la vida. El 90% de los procesos aparecen en los hombres. Las diferencias del sexo son generalmente resultado de diferencias de disponibilidad de hierro que puedan tener. La amebiasis invasiva, decíamos que parece ser dependiente de la disponibilidad de hierro libre, y se observa la incidencia mayor en enfermedad invasiva y en pacientes que reciben suplementos de hierro. En la anatomía patológica vamos a encontrar que el interior tiene un líquido de la pared interna, una cápsula de tejido conectivo. El líquido es semejante a una pasta de anchoas, así como se conoce. Tiene un color pardo, rojizo, como un líquido achocolatado. Puede ser, sin embargo, también verde o amarillo. El líquido del absceso, pues generalmente es estéril e inodoro, ¿no? Esto es muy importante, pero a veces, fíjense que esto se puede contaminar y volver además un absceso hepático piógeno, este absceso hepático mediano, que el contenido es generalmente estéril. La pared interna, pues, de este quiste es una capa de tejido necrótico y los trofocitos viables, pues, por lo que es útil para la toma de biopsia esa pared interna del quiste. En el 70-90% están localizados en el lóbulo derecho y generalmente son superficiales y solitarios, ¿no? Esto por la mayor irrigación que existe en el hígado en el lóbulo derecho en relación al izquierdo. El lóbulo izquierdo se afecta solo en un 13% de los pacientes y carecen pues desde el interior del hígado, más bien crecen desde el interior del hígado y alrededor de la cápsula de Gleason, que les sirve como barrera. Sin embargo, no es que es una barrera definitiva. En algún momento esta cápsula puede romperse y puede salir el contenido hacia otras zonas, incluso puede infiltrar hacia la región del corazón o hacia los pulmones, como vamos a ver después. La localización superficial generalmente explica la tendencia de los abscesos amebianos, decíamos, a romperse o extenderse a estructuras que son vecinas o contiguas. Más del 85% de estos abscesos amebianos son generalmente solitarios y esto se debe a la coalescencia temprana, ¿no? Su tamaño varía entre 1 a 25 centímetros, fíjense, entre tamaños muy pequeños a muy grandes, crecen en forma continua, por lo que si no se drenan estos abscesos se pueden abrir hacia la cavidad. En relación al cuadro clínico, pues estas manifestaciones son más frecuentes en los casos agudos, por ejemplo. La mayoría de los pacientes tienen síntomas similares a los piógenos, pero generalmente más graves, y estos pacientes refieren además antecedentes de diarrea, ¿no? Por el proceso de la parasitosis de las amebas que decíamos. Puede haber dolor intenso, hepatomegalia y síntomas pulmonares más frecuentes. Generalmente el dolor intenso es por la distensión de la cápsula de Gleason. Se presenta con mayor frecuencia fiebre, además de ictericia. Entonces, otra vez la sintomatología, fíjense, dolor, fiebre, náuseas, anorexia, malestar general, diarrea, etcétera, que está presente. Tampoco existen ninguna pruebas que sean de ese. Habíamos dicho que es estéril, puede haber una leucocitosis hasta en el 70% de los pacientes, ¿no? Se puede presentar como anemias en el 50%, esto más que por la infección o la proliferación del absceso hepático amebiano, más que eso, generalmente por la invasión de los parásitos en el intestino. Las bilirrubinas también hasta en un 10% de los casos pueden estar alteradas. Hay alteraciones del tiempo de protrombina, esto va a depender del tamaño también del absceso, de elevación de la ST y LT que también están presentes, aunque no en condiciones muy altas, y pues vamos a ver quistes y trofosocitos en la materia fecal hasta un 15 e incluso a 50% de los pacientes. En los exámenes imagenológicos, fíjense que la ecografía detecta entre un 90 y 95% de estos abscesos hepáticos amebianos. Tiene la misma sensibilidad que la tomografía para detección de abscesos amebianos. La homogeneidad del quiste, ecos internos disminuidos de la pared, lisa, etcétera, llega a un 40% del diagnóstico. Estos son los hallazgos que se hace por la ecografía. La tomografía, igual que en los anteriores, es el gold standard, tiene una sensibilidad cercana al 100%, fíjense. Incluso la tomografía puede diferenciar abscesos de tumores y de otros quistes inclusive. Está indicada en pacientes con diagnósticos potenciales de abscesos hepáticos piógenos o serología mediana positiva con serología negativa, ¿no? Basados en el tamaño de marca, la localización de abscesos, se puede inferir su etiología que pueda tener. Entonces, clínicamente e imagenológicamente, fíjense que se parece un poco a los abscesos hepáticos medianos. Las pruebas de
serológicas para la detección de las amebas pues van a ser positivas y eso nos ayuda en el diagnóstico de estos pacientes. Las radiografías simple del tórax pues, pueden estar anormales hasta en un 60% de los casos. Esta va a mostrar cuando se encuentra derrame pleural, infiltrado pulmonar o elevación del diafragma derecho, ¿no? O la mayoría o la anterior pues, va a demostrar la frecuencia elevada de las complicaciones pulmonares. El gamma hepático tiene una sensibilidad del 90%, pero es costoso y generalmente poco útil que se encuentra, ¿no? La piedra angular, decíamos en el diagnóstico diferencial de los abscesos hepáticos, pues es las pruebas serológicas para la detección de las amebas, ¿no? Dentro de ellas está la hemoglutinación indirecta o prueba HAI, la precipitina de perfusión de gel, el ensayo de inmunofluorescencia ligado a enzimas o técnica llamada ELISA, la inmunoelectroforesis y la inmunofluorescencia indirecta son algunas de las pruebas que se utilizan para determinar si hay o no la presencia de amebas. Entonces, fíjense que el tratamiento es totalmente opuesto al absceso hepático piógeno. Si ustedes recuerdan, el absceso hepático piógeno había que drenar ese absceso, ya sea por vía percutánea, a través de una punción guiada por ecografía o tomografía, o por vía quirúrgica, ¿no? Sin embargo, el tratamiento del absceso hepático amebiano, pues es generalmente medicamentoso. El tratamiento quirúrgico muy rara vez se utiliza, la mayor parte de las veces el tratamiento solamente es médico, no requiere intervención quirúrgica. Y el gol estándar, digamos, también en el tratamiento es el metronidazol, en una dosis alta, fíjense, 750 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 días. Ese es el tratamiento habitual que se utiliza. Con esto se cura el 95% de los abscesos ambianos y no requieren otros procedimientos quirúrgicos, sino solamente ese tratamiento médico. En pacientes con enfermedad crítica o náuseas, pues está indicada la administración intravenosa, sobre todo en los pacientes con náuseas, porque puede tener un efecto de aumentar las náuseas en estos pacientes. Este metronidazol no es costoso, es económico y además es seguro. Sus efectos colaterales son náuseas, sabor metálico e intolerancia a bebidas alcohólicas por el efecto antabús que produce. También se pueden utilizar algunos otros imidazoles como el tinidazol, nimidazol, etcétera, ¿no? O la paromomicina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, si es que siempre y cuando falle en el tratamiento con el metronidazol, ¿no? El tinidazol a una dosis de 600 miligramos cada hora, vía oral cada 12 horas o 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, es también parte del tratamiento. Sin embargo, estos son también medicamentos que pueden producir nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, ¿no? Después también existen otros medicamentos cuando todo lo anterior falla, como es la emetina o la hidrometina y la cloroquina inclusive, están indicados en abscesos hepáticos que estén complicados o cuando fracasa, decíamos, el tratamiento con metronidazol. Se debe siempre administrar en amebicida intestinal como el metronidazol, etcétera, ya que estos fármacos se eliminan además por las amebas invasivas, ¿no? Y bueno, la continuación con metronidazol, quinolonas, incluso tetracyclinas, pues cumplen este papel. Entonces, dentro de la acción terapéutica está indicada la falta al tratamiento después de 72 horas de iniciada el mismo, cuando hay disminución de los síntomas por supresión, por presión más bien, obtención de una muestra para cultivo, en caso de que fuera la paciente embarazada. Aquí sí tenemos pocas posibilidades en relación a medicamentos que vayamos a usar. Y bueno, es controversial, algunos estudios recientes confirmaron un incremento pues, en la infección bacteriana cuando se aspira de rutina los abscesos amebianos. Si es que nosotros vamos a funcionar y aspirar como si fuera absceso hepático, pues al funcionar podemos llevar bacterias de la superficie al tono a la parte interna y esto va a hacer que se contamine ese absceso que decíamos que al principio es o el contenido es estéril. Entonces eso es muy importante. Entonces cuando se va a hacer el drenaje percutáneo es poco necesario. Ningún procedimiento pues tiene una tasa de curación mayor a la obtenida con el tratamiento médico únicamente. Esta es una alternativa solamente y está indicado, decíamos, en las complicaciones pulmonares, peritoneales o pericárdicas. Generalmente cuando se abra el absceso mebiano hacia estas estructuras, tiene alta viscosidad del líquido de los abscesos hepáticos y exige generalmente un catéter de gran diámetro por la viscosidad que tiene, principalmente.
Y el drenaje quirúrgico, fíjense que está indicado cuando existe un tratamiento de abscesos que no se han respondido al tratamiento conservador. En esos casos, pues cuando vemos que no mejora el paciente clínicamente, en esos casos se utiliza el tratamiento quirúrgico. O cuando existe una hemorragia grave con ruptura concomitante de un absceso, cuando se abra la cápsula de Gleason y esto provoque hemorragia en el paciente. Cuando hay erosión de un órgano vecino, también es importante, o cuando hay sepsis por absceso membrano infectado secundariamente. Las complicaciones pues se presentan hasta el 10% de los pacientes manejados. Esto generalmente no son fatales y pueden ser manejados sin cirugía inclusive. Las complicaciones más frecuentes son la ruptura de un absceso de la cavidad peritoneal o torácica. Puede ocurrir esto. El espacio pleuropulmonar es el sitio más generalmente afectado cuando se rompe el absceso. El absceso perfora el diafragma, fíjense, y los pacientes pueden desarrollar además de derrames, empiemas, abscesos o incluso neumonía. Y bueno, existen otras complicaciones como la presencia de fístulas broncopleurales, biliopleurales, broncobronquiales, y generalmente todos estos ocurren por ruptura en estos abscesos. La mayoría de estos pacientes pues reportan un tratamiento médico, un drenaje postural además, y los pacientes que desarrollan empiema mediano pues es necesario un tratamiento además con múltiples fármacos y un tubo de toracostomía y toracostomía con decorticación generalmente, ¿no? Hasta el 30% pueden tener complicaciones por contaminación peritoneal, la tasa de mortalidad llega aproximadamente a un 20%, la erosión del intestino requiere además un manejo médico y antibacteriano de amplio espectro, y en menos de 2% de los pacientes pues, con un absceso hepático a mediano izquierdo puede romperse incluso al pericardio, fíjense, y esto se trata generalmente con un drenaje con agua y tratamiento con amebecidasis. Entonces estos son los posibles sitios por donde pueda perforarse o diseminarse estos abscesos hepáticos medianos. Puede irse hacia el pulmón, hacia la pleura, hacia la cavidad peritoneal, formar fístulas a otros órganos vecinos, etc. Pronóstico, pues la tasa de mortalidad ha sido históricamente baja cuando se utiliza generalmente el tratamiento médico. La mortalidad también es baja, llega a menos del 4%. Se han asociado a varios factores como mal pronóstico en pacientes con abscesos hepáticos medianos. Los pacientes con abscesos hepáticos con complicaciones o sin ellas, pues responden generalmente favorable al tratamiento médico y sobreviven generalmente a la enfermedad estos pacientes. Dentro de los tumores hepáticos, pues existen dos tipos, entrando ya a las neoplasias. Estos son tumores que pueden ser benignos o malignos, y los tumores metastásicos. Los más frecuentes son los tumores más común, ya que muchas de las neoplasias de la cavidad peritoneal a través de la vía venosa llegan hacia el hígado como principal sitio de metástasis, ¿no? Pero no solamente cánceres o tumores de la cavidad peritoneal pueden metastatizar al hígado, incluso tumores extraabdominales pueden metastatizar, como el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de pulmón. Entonces, estos son los tumores metastásicos, son muchas nodulaciones de diferentes tamaños, macro y micronodulaciones, incluso lógicamente se ve de esa forma. Entre los tumores benignos estamos con el hemangioma cavernoso, que es un tumor benigno que mide menos de 2 centímetros de diámetro generalmente. Esta se localiza muy cerca a la cápsula de Gleason, por eso es subcapsular. Ese tumor de tipo vascular, los hemangiomas son tumores de origen vascular en realidad, son bien delimitados. Los nódulos generalmente están constituidos por vasos revestidos de endotelio, pero no tienen atipia. Y en relación a la metástasis, pues pueden haber metástasis por vecindad, y las complicaciones son la ruptura y el sangrado principalmente. Otro de los tumores hepáticos son los adenomas hepáticos. Esos adenomas hepáticos son tumores benignos más comunes que se encuentran. Las mujeres en edad fértil generalmente son las que se encuentran con los tomadores de anticonceptivos orales. Pueden ser subcapsulares, el tamaño es variable, pueden ser muy grandes, hasta 30 centímetros inclusive, fíjense. La masa está constituida por hepatocitos sin atipia que no contienen espacios a nivel de la porta, pero sí bastantes vasos, ¿no? La forma de diseminación es metástasis o hepatocarcinoma, y la complicación pues es la ruptura y sangrado, sobre todo cuando existe en el embarazo por estímulo estrogénico principalmente, y existe un riesgo de degenerar un hepatocarcinoma si conlleva la mutación del gen B caterina, ¿no? Entonces eso es importante en estos
estos son los adenomas que decíamos y pueden carcinomas, los hemangiomas, que son tumores localizados de vasos sanguíneos. El tratamiento, generalmente la cirugía está indicada cuando el tumor es más de 10 centímetros en las neoplasias benignas. La vigilancia es importante, el diagnóstico es certero y generalmente temprano. La radioterapia y la arteriografía también son muy importantes, ¿no? Entonces, dentro de las opciones quirúrgicas tenemos la resección segmentaria o resección en cuña, cuando solamente se corta una parte del hígado, así como están viendo. Puede haber una resección lateral izquierda, cuando se saque la parte lateral izquierda. Puede haber una segmentectomía media izquierda, esto que están viendo, o una lobectomía hepática izquierda total, ¿no? Cuando todo el lóbulo hepático izquierdo sea el que salga, o una lobectomía derecha, o lobectomía derecha también ampliada, que va un poco más hacia la parte izquierda. Bueno, hasta aquí vimos parte de lo que son las neoplasias. Vamos a volver a ver esto después, cuando veamos las neoplasias de las vías biliares, inclusive. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante, como es la colelitiasis y la colecistitis aguda. El término colelitiasis o litiasis vesicular, fíjense que es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar o por barro o lodo biliar, ¿no? Es la patología más frecuente del aparato digestivo. El solo hecho de que haya cálculos en la vesícula biliar, que esta es parte, acuérdense, de la vía biliar extrahepática, se llama colelitiasis, ¿no? Esta puede tener muchas complicaciones después. Entonces, aquí estamos viendo la imagen de la vía biliar extrahepática. Habíamos visto que existe una vía biliar que se inicia más bien esta vía biliar con el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Este es el conducto hepático común. Este se une, decíamos, a este conducto cístico, y a partir de aquí se denomina conducto colédoco, que termina en la segunda porción del duodeno, específicamente en la cara posterior de la segunda porción del duodeno. La vesícula se encuentra aquí. Habíamos visto también que la vesícula solo es un reservorio de bilis. No es que se forme la bilis en la vesícula, sino que simplemente se almacena. El hígado, si ustedes recuerdan, elimina aproximadamente 800 a 1200, 1000 cc, 800 a 1200 cc de bilis en 24 horas, en promedio 1000 cc de bilis en 24 horas, y esa bilis pues parte pasa al intestino y parte va hacia la vesícula misma. Entonces, cuando uno ingiere alimentos colecistoquinéticos, se contrae la vesícula y lo que hace es mandar más bilis hacia el intestino. Hasta 60 cc es la capacidad que tiene la vesícula de almacenar bilis en su interior. Entonces, esta es una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio y en este lado, en realidad, de América Latina. Fíjense que es más frecuente en el sexo femenino, esto por la parte hormonal, como vamos a ver ahorita. Es más frecuente en gente joven, entre 20 y 55 años de edad. Es una causa frecuente de consulta en la urgencia y también en la vía electiva. Y tiene un factor genético hasta en un cuarto de la población de los pacientes, hasta un 25%. En relación a la composición, los cálculos que se encuentran dentro de la vesícula pues pueden estar compuestos o formados de tres tipos. La litiasis de colesterol, que son los más frecuentes. Después están los cálculos pigmentarios, que son de un color negro, que están compuestos por bilirrubinato cálcico o compuestos de calcio y cobre generalmente. Y existe también la litiasis pigmentaria marrón, que está formada por sales de calcio y bilirrubina no conjugada. Esta se asocia generalmente a las infecciones, cuando ese tipo de cálculos así de un color marrón. Entonces, esta es la teoría para la formación de cálculos en la composición del mismo. Todo empieza con la cristalización, que va a formar el núcleo del, del, del cálculo. La cristalización, la precipitación de sales, formando cristales de calcio la mayor parte de las veces. Esto por un fenómeno de nucleación y sobresaturación va a llevar a que, como una bola de nieve, vayan precipitándose más estas sales y formando realmente cálculos, ¿no? Esto asociado, por supuesto, a la hipomotilidad de la vesícula, es decir, cuando la vesícula es un poco perezosa, no se contrae, tiene más tendencia a formar cálculos. Si hay más tiempo que pasa la vesícula sin contraerse, la bilis entra en éstasis, no se mueve, y esa es una bilis que va a llevar a la formación de cálculos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Existen unos factores en la formación de cálculos, decíamos, como el aumento de la excreción hepática de bilirrubina libre, deficiencia de factores solubilizadores a nivel de la bilirrubina libre y desconjugación de esta misma bilirrubina, que es muy importante.
Dentro de los factores de riesgo están los pacientes mayores de 40 años, en realidad entre 20 y 55 años, el sexo femenino con una proporción de 2 a 1, el embarazo, principalmente por los cálculos de colesterol que tienen los pacientes, los anticonceptivos orales y también la terapia de sustitución hormonal después de la menopausia, con dosis de más de 50 microgramos de estrógenos generalmente, ¿no? Estos van a, también los fármacos fibratos o la ceftriaxona pueden ser litogénicos y la obesidad sin duda que es un factor muy importante de riesgo en la formación de cálculos mismos. En relación a la clínica, pues cuando el paciente tiene cálculos en la vesícula, muchas veces hace una complicación que se llama la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar, y esto hace que el paciente tenga episodios de dolor a nivel de hipocondrio derecho acompañado de náuseas y vómitos, y por lo tanto pues generalmente lo que hacen es los que no quieren operarse o no pueden operarse, disminuir en la dieta la ingesta de alimentos grasos, ¿no? Entonces al disminuir los alimentos grasos pues generalmente también se acompaña de pérdida de peso muy rápido. La nutrición parenteral puede llevar, fíjense, a la formación también de litos o de cálculos. Habíamos dicho que uno de los factores importantes de riesgo es cuando la vesícula no se contraiga y el contenido o la bilis en su interior permanezca en éstasis. Pacientes, por ejemplo, que necesiten nutrición parenteral, los que no puedan alimentarse por vía oral por mucho tiempo, la vesícula, al no tener ese estímulo de paso de alimentos por el duodeno, no se contrae. Y entonces, al quedar en éstasis la bilis, esta forma cálculos en su interior. La diabetes mellitus es una condición también importante, porque la diabetes mellitus además es de mal pronóstico en los pacientes con litiasis vesicular, porque muy rápidamente ellos progresan hacia la necrosis vesicular e incluso la perforación vesicular en los pacientes diabéticos. La cirrosis hepática también es otra importante, unas enfermedades de hígado, enfermedades de Crohn, las dislipidemias, unas enfermedades hepáticas, incluso metabólicas. Entonces, en relación a la patogenia, son tres los defectos que principalmente se ven afectados en la formación de cálculos. Decíamos la supersaturación, por una parte, de colesterol, que va a formar el núcleo mismo, el fenómeno de nucleación, los cristales, la aceleración de cristalización y la hipomotilidad de la vesícula biliar, que son los factores importantes en la formación. Entonces, estos son parte de los factores de riesgo, como la edad, sexo femenino, la obesidad, decíamos, la nutrición parenteral, pérdida de peso, embarazo, anticonceptivos orales, etcétera, que son factores de riesgo. En relación al cuadro clínico, entonces, existe un dolor tipo cólico o el cólico biliar, ¿no? Intenso, opresivo, que se inicia en el hipocondrio derecho e incluso epigastrio, o bien en el pecho, se irradia generalmente hacia la espalda, hacia la región escapular derecha. Se puede acompañar de sudoración, náuseas y vómitos. Menos frecuente vamos a encontrar signo de Murphy positivo en estos pacientes, porque acuérdense, no hay un proceso infeccioso, sino una obstrucción solamente de la vía biliar, de la vesícula, perdón, y por eso se dice que este es un dolor tipo. En relación al diagnóstico, fíjense que el diagnóstico es clínico, un alto porcentaje, pero el gold estándar aquí en el diagnóstico es la ecografía. Hasta el 98% de sensibilidad tiene este estudio, ¿no? La gamografía biliar, que algunas veces todavía se utiliza, tiene una sensibilidad hasta el 97%. La radiografía de abdomen no nos ayuda mucho a ver la presencia de litiasis vesicular, salvo en los cálculos biliares de calcio, donde vamos a ver realmente dentro o cerca a lo que correspondería a la vesícula biliar. La radiografía de abdomen nos va a mostrar cálculos biliares de calcio, decíamos. La tomografía tiene menos sensibilidad y especificidad que la ecografía, lo mismo que la resonancia magnética, ¿no? Una de las desventajas de la resonancia magnética es que no siempre está disponible y que el costo económico es caro. Entonces, esta es la imagen que vamos a ver en una ecografía. Fíjense ustedes, esta es la vesícula biliar. Estas son la presencia de cálculos. Este sería el bacinete o cuello, este es el cuerpo y este es el fondo de la vesícula. Generalmente para hacer este estudio se pide que el paciente esté en ayunas. Si ustedes recuerdan, si no hay estímulo para que la vesícula se contraiga, pues la vesícula no se va a contraer y más bien va a tener tendencia a acumular más bilis en su interior, lo cual va a distender la vesícula internamente y así es más fácil ver la ecografía
de la vesícula en estos pacientes. Por eso van a ver que a todo paciente que se le pide una ecografía abdominal y donde se tenga que ver específicamente la vesícula, el imaginólogo le pide que esté en ayunas, ¿no? Que no ingiera alimentos. Pero bueno, decíamos que esto que están viendo son los cálculos. Fíjense que los cálculos presentan lo que se conoce como sombra acústica posterior. Entonces, esta sombra acústica posterior no deja ver el paso de estos cálculos de los rayos o el ultrasonido en estos pacientes, ¿no? Esta es una radiografía de abdomen. Habíamos dicho que generalmente no se utiliza para el diagnóstico, pero en algunos casos, cuando los calcios son de calcio, los cálculos son de calcio, perdón, vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Cálculos bastante importantes a nivel de la vesícula biliar. Pues el tratamiento de la colecistolitiasis es quirúrgico cuando los síntomas lo suficientemente sean frecuentes o intensos para transferir las actividades normales del paciente, cuando exista una complicación litiásica, como la colestitis o la pancreatitis, o cuando exista la existencia de una o más enfermedades que expongan al paciente a un riesgo elevado de complicaciones de colitiasis. Generalmente, fíjense que hoy en día se realiza el tratamiento quirúrgico a todo paciente que tenga colecistolitiasis, ¿no? Todo paciente que tenga debe ser sometido a intervención quirúrgica. Las complicaciones de la colecistolitiasis son la colangitis, la coledocolitiasis, la colecistitis aguda misma, la pancreatitis, incluso fíjense el tumor o el cáncer vesicular, ¿no? Además de estas complicaciones hay otros como el iliobiliar, por ejemplo, el síndrome de Medici, las fístulas, etcétera. Pues fíjense que todas estas o la mayoría de estas complicaciones ocurren generalmente después de los 60 años. Por eso es importante que a estos pacientes se les opere mientras más jóvenes porque tienen menos movilidad inclusive en estos pacientes. Pues la respuesta inflamatoria puede desencadenarse por 3 factores, ya entrando en la colecistitis aguda, que es una inflamación de la vesícula biliar, en realidad es una complicación de la colecistolitiasis, que ocurre generalmente por cálculos y menor frecuencia por barro o lodo biliar que pueda ocurrir. Entonces esto generalmente se debe a la respuesta inflamatoria que se desencadena, decíamos, por 3 factores, ¿no? Una de ellas es la inflamación mecánica producida por el aumento de la presión intraluminal y la distensión de la vesícula, la inflamación química originada por la liberación de la isolecitina principalmente debido a la acción de la fosfolipasa sobre la lecitina de bilis y por otros factores hísticos. Entonces, y la tercera forma, decíamos, es la inflamación bacteriana en un 50-85% de los casos en pacientes con colecistitis aguda, y los microorganismos más frecuentemente encontrados son la E. coli, la Klebsiella, Streptococcus y Clostridium principalmente. Entonces, esto es lo que ocurre. Primero hay una obstrucción al paso de bilis a través del conducto cístico por un lito, esto ocurre en el 90% de los casos, y después hay una lesión de la mucosa vesical principalmente. Entonces, decíamos que normalmente lo que ocurre es que la bilis pasa al intestino a través de la vía biliar por contracción de la vesícula, esto es secundaria a la estimulación o la llegada de alimentos principalmente grasos hacia el duodeno. Cuando existen cálculos, se corre el riesgo de que un cálculo obstruya la salida de la vesícula biliar. Si esto ocurre, la bilis va a continuar en la parte interna, la vesícula se va a contraer intentando vencer este sitio de obstrucción para vaciar el contenido hacia el intestino, pero no va a poder hacer, es más, esas contracciones que hace van a empeorar la vesícula, van a empeorar más bien la obstrucción a nivel del conducto cístico y hacen que el cálculo se enclave o se atasque, si ustedes quieren, con mayor frecuencia. Entonces, esto va a llevar a que exista un aumento en la bilis y una distensión de la pared en realidad de la vesícula, ¿no? Entonces se distiende la vesícula, llega agua, se mezcla con la bilis misma que contiene en su interior, además por la vía arterial llegan bacterias y estas bacterias lo que van a hacer es mezclarse también en esta parte, producir un proceso infeccioso, va a haber un edema a nivel de la pared misma de la vesícula y este edema va a hacer que las bacterias incluso colonicen la submucosa y a veces lleguen hasta la serosa misma de la vesícula, ¿no? Entonces, esto va a hacer que además el paciente, sobre todo en los pacientes diabéticos, pueda haber una necrosis a nivel de la vesícula
por un edema, decíamos, aumentado y por un colapso vascular que pueda tener el paciente. No ocurre con mucha frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, la fisiopatología es muy parecida a la de la apendicitis aguda, que igual se realizaba por una obstrucción a la salida de la luz apendicular y una distensión posteriormente del apéndice mismo. En cambio, en la vesícula ocurre más o menos igual, sin embargo, todas las apendicitis que empiezan terminan con una necrosis apendicular. En cambio, en las vesículas no ocurre ello y esto se debe a la irrigación que tiene la vesícula. La irrigación principal es la arteria cística que va a irrigar la vesícula, pero existen vasos además que vienen directos del lecho hepático y estos vasos son los que van a también irrigar, ¿no? Entonces, si es que se obstruyera completamente la arteria cística, todavía la irrigación estaría garantizada por estos otros vasos, decíamos, que vienen del lecho hepático mismo. Entonces eso es importante. Otro aspecto importante es que cuando la bilis permanece obstruida así por mucho tiempo y no es posible eliminar hacia la vía digestiva, se reabsorben las sales biliares. La bilis que se encuentra, acuérdense que en su composición tiene sales biliares, se reabsorbe esas sales biliares, pero no el agua de la bilis, ¿no? Y entonces cuando eso ocurre y cuando operamos generalmente abrimos la vesícula y lo que encontramos es un líquido claro, casi transparente, como agua. A eso se llama hidrops vesicular, ¿no? Eso es importante. El hidrops vesicular entonces se produce por una reabsorción de las sales biliares en estos pacientes. Entonces, en relación al cuadro clínico, pues va a presentarse como cólico biliar hasta un 60-70% con antecedentes de cólicos que se resuelven de manera generalmente espontánea, se localizan debajo del reborde costal derecho, con irradiación hacia la región interescapular, escápulo, hombro derecho, ¿no? Son dolores que van a nivel de hipocondrio derecho y que se irradian hacia el hombro derecho del paciente. Puede acompañarse de náuseas y vómitos además, ¿no? En algunos casos incluso puede tener el paciente escalofríos, ictericia, fiebre de hasta 39 grados, aunque esto no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Fíjense que en un 20 a 50% de los casos pues se puede palpar la vesícula distendida y además dolorosa, ¿no? Puede haber un signo de Morphy positivo. Ustedes saben que ese signo se busca en el reborde costal, en el punto cístico. En realidad, si ustedes trazan una línea imaginaria desde la línea axilar anterior hasta el ombligo, en la intersección con el reborde costal, ahí está el punto cístico. Lo que se debe hacer es presionar eso cuando el paciente esté inspirando. Si el paciente inspira, lo que vamos a hacer es que la vesícula va a descender por el empuje del diafragma, ¿no? Y esto va a hacer, por supuesto, que podamos palpar la vesícula y eso despierte dolor en el paciente. Dentro de los laboratorios pueden haber leucocitosis en la biometría hemática. No es una leucocitosis muy alta, entre 10.000 y 15.000 generalmente. Las pruebas de función hepática, sobre todo las bilirrubinas, pueden estar ligeramente elevadas, ¿no? Y también otras trazas, pues a veces están en el nivel máximo total. La ecografía, decíamos, es el gold estándar que nos va a mostrar hasta el 90-95%. Algunos datos de colecistitis aguda, como es el edema de pared de la vesícula, más de 5 milímetros, con un grosor de la vesícula más de 5 milímetros, líquido pericolecístico e incluso dilatación de la vía biliar, ¿no? Esto más que dilatación por una obstrucción de la vía biliar, es por una compresión extrínseca. La vesícula se apoya en la vía biliar y esto provoca que una elevación de la misma. La tomografía y resonancia magnética pues tiene menor sensibilidad y especificidad que la ecografía. Y en la ecografía generalmente eso es lo que vemos en una vesícula es relativamente normal, lo que decíamos hace un momento. Esta es la pared de la vesícula, estos son los cálculos, esto es lo que se conoce como sombra sónica o sombra acústica posterior, así como están viendo. Y lo mismo aquí, ¿no? No vemos estos cálculos bien formados, pero sí vemos esto que es un contenido denso o espeso dentro de la vesícula que se conoce como arenilla o barro biliar, si ustedes quieren. Y cuando el proceso está infeccioso, cuando hay una colecistitis aguda, fíjense cómo el grosor de la pared aumenta, ¿no? Entonces vamos a encontrar incluso con esta imagen de riel o de doble pared, ¿no? Pareciera que fuera una riel intercalado por esto que ven ustedes que tiene una formación más negra en relación a estas partes que son más grises. El agua en una ecografía se ve de un color negro, por eso vemos de ese color de esta parte. Entonces hay un edema a nivel de la pared de la vesícula y eso hace que se distienda y crezca la pared y además que se vea esa imagen, decíamos, en doble pared, como si fueran dos capas de pared que tuviera el paciente. Entonces eso
Es muy importante ver. El grosor de la pared hasta 4 milímetros es normal. Cuando está por encima de 5 milímetros, entonces ahí decimos que hay un engrosamiento de la pared de la vesícula. En una colecistitis aguda debe haber distensión de la vesícula biliar, es decir, una vesícula que sea más grande, con paredes engrosadas generalmente y la presencia de cálculos no móviles a la movilización muchas veces, ¿no? Entonces igual estamos viendo aquí la presencia de cálculos, fíjense, un grosor importante en la pared, una vesícula distendida y con muchos cálculos en sombra acústica posterior, incluso aquí uno en el bacinete o el cuello de la vesícula misma. Entonces, dentro de los estudios laboratoriales además pedimos la creatinina, el boom, el tiempo de coagulación, la proteína C reactiva que nos va a confirmar el proceso inflamatorio. Habíamos dicho que esta proteína se eleva no solamente en casos de la colecistitis aguda, sino en cualquier otra situación que lleve a un proceso inflamatorio. La amilasa sérica pues puede identificar complicaciones como la pancreatitis más que la coledocolitiasis. Diagnóstico diferencial con cualquier patología que sea causante de abdomen agudo, incluso sea cualquier patología que simule un abdomen agudo. No se puede hacer diagnóstico diferencial con la úlcera péptica perforada, con la apendicitis aguda, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, cólico renal o biliar, colangitis aguda, bacteremia, etc. El infarto agudo de miocardio, nefritis, hepatitis, hígado congestivo, angina de pecho, incluso con el espasmo esofágico. Todas ellas se puede hacer diagnóstico diferencial. En relación al tratamiento, fíjense que se puede administrar AINES como un tratamiento paliativo, digamos. El ayuno, que es importante, si no hay un estímulo de alimentos en la primera porción del duodeno, sobre todo en el duodeno, no va a haber la contracción de la vesícula. Al no haber contracción de la vesícula, pues va a mejorar el dolor y la clínica en el paciente, y ese cálculo que está obstruyendo, pues puede volver otra vez hacia el cuerpo de la vesícula y permitir el paso, con lo cual mejora el cuadro instantáneamente. La sonda nasogástrica o la aspiración nasogástrica también puede ayudar un poco a disminuir el estímulo, decíamos, a nivel del duodeno para la contracción vesicular. La reposición de la pérdida de volumen extracelular y la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas es muy importante, igual que el uso de antibióticos como la piperacilina o meslociclina, por ejemplo, la ampicilina, el sulbactam o la ciprofloxacina, etcétera, que ayudan un poco a disminuir esa flora bacteriana que aparece en la vesícula, ¿no? No es que la bilis tenga bacterias, lo que pasa es que cuando está detenida y cuando hay un proceso infeccioso lleva mucha sangre al sitio. En defensa, dentro de ellos aumenta la población de glóbulos blancos, decíamos, pero también ahí puede llevar algunos gérmenes importantes, y por esa vía en realidad es por donde se contagia de gérmenes el contenido de la vesícula. El tratamiento entonces antimicrobiano se usa de acuerdo a la gravedad de la colecistitis, pues en un grado temprano solamente se puede utilizar un antibiótico, en un grado 2 doble esquema y en grado 3 hasta un doble esquema también. Se debe agregar además metronidazol cuando haya sospecha o se detecte presencia de anaerobios, ¿no? Cuando vean presencia de gas, por ejemplo, o colecistitis enfisematosa, también es importante utilizar medicamentos anaerobios. El metronidazol en colecistitis enfisematosa, decíamos, o gangrenada es muy importante. La cirugía puede ser abierta o laparoscópica e incluso la cirugía puede ser programada. Y de urgencia cuando existen complicaciones de colecistitis aguda, empiema, colecistitis enfisematosa o cuando hay una perforación. Dentro de las complicaciones, fíjense que puede haber empiema o hidrops vesicular. Ya habíamos visto que el hidrops vesicular es la reabsorción de agua, pero no de sales biliares. La gangrena o perforación, que es más frecuente, fíjense, en los pacientes diabéticos, probablemente porque la arteria cística tiene menor calibre, igual que los vasos a nivel del lecho hepático, que irrigan la vesícula, y al tener menor calibre, pues lo que van a hacer es favorecer la presencia de isquemia en estos pacientes y necrosis en última instancia. Después es importante la formación también. Las complicaciones pueden ser formación de fístulas e hilo biliar. Cuando la vesícula está aumentada de tamaño, lo que hace es unirse hacia otras estructuras. En realidad, aparte del intestino delgado o intestino grueso, como el colon transverso o el epiplón mayor inclusive, pueden ir a formar un plastrón vesicular, ¿no? Y al formar un plastrón vesicular,
el cálculo, si fuera el cálculo grande, se apoya a la pared de la vesícula, produciendo una isquemia y necrosis de la pared, y si este está del otro lado del intestino, lo mismo va a ocurrir y se va a formar así una fístula o un trayecto fistuloso, y a través de eso puede atravesar el cálculo grande, y este va a producir obstrucción a nivel de la válvula ileocecal principal. Y bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer en estos pacientes? Pues se puede pedir cambios o modificaciones al estilo de vida, pedir a los pacientes que hagan ejercicio físico, que la alimentación sea sana, que haya control de la obesidad, que es muy importante. La obesidad es un factor de riesgo importante en estos pacientes. El uso adecuado de hormonas en los métodos anticonceptivos principalmente y en las terapias, decíamos, de sustitución a nivel del climaterio. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos dos. Una que es la colecistectomía abierta y otra que es la laparoscópica, ¿no? Dentro de la opción abierta tenemos, si ustedes recuerdan, tenemos tres tipos, la colecistectomía directa, la indirecta y la mixta. La directa se llama también anterógrada y la indirecta se llama retrógrada. Entonces, cuando nosotros tenemos una vesícula y vamos a empezar desperitonizando desde el fondo hasta el cuello, y en última instancia vamos a ligar la arteria y el conducto cístico, hablamos de colecistectomía directa o anterógrada. Anterógrada porque va en el mismo sentido que la bilis, ¿no? De la vesícula hacia el intestino. En cambio, si primero en la cirugía lo que vamos a hacer es ligar la arteria y el conducto cístico y después vamos a desperitonizar desde el cuello hasta el fondo, hablamos de colecistectomía indirecta o retrógrada, ¿ya? Y cuando primero vamos a ligar la arteria y el conducto cístico y después vamos a desperitonizar la vesícula desde el fondo hasta el cuello, hablamos de colecistectomía mixta, ¿no? Fíjense que de todas ellas quizás la más recomendada es la mixta, ¿no? Porque primero si ligamos la arteria y el conducto cístico, al ligar la arteria estamos disminuyendo la irrigación arterial en estos pacientes. Ya habíamos visto que no solamente la arteria cística irriga a la vesícula, sino que hay otras arterias que van del lecho hepático que también irrigan. Pero al disminuir o al ligar la arteria cística, disminuimos el sangrado posible durante la cirugía. Y por otra parte, si nosotros ligamos el conducto cístico, disminuimos el riesgo de que cálculos pequeños, generalmente menos de 5 milímetros, atraviesen el conducto cístico y lleguen a la vía biliar hepática o al colédoco, ¿no? Existen cálculos menos de 5 milímetros que pueden pasar hasta el colédoco y obstruir en el colédoco, en el esfínter de Oddi específicamente, produciendo coledocolitiasis, ¿no? A veces esto pasa inadvertido porque al hacer la cirugía apretamos la pared de la vesícula tomando con pinzas, etcétera, y esto pues predispone a esto que decíamos. Por eso es mejor hacerlo en la parte mixta. La cirugía, donde estamos viendo que está haciendo una incisión subcostal derecha, es una de las formas en las que se incide hacia la vesícula. Este es el tejido celular subcutáneo, aquí abajo está el plano aponeurótico. La primera aponeurosis que vamos a abrir va a ser, o que se va a abrir, va a ser la del oblicuo mayor, oblicuo externo. Y fíjense que en este caso, pues lo que se hace es seccionar el músculo. Entonces, una vez que se ha abierto la cavidad, el músculo simplemente se secciona. A veces sangre, es importante hacer la hemostasia. Ustedes van a ver la fascia transversalis. Posteriormente,
peritoneo parietal. Entonces aquí vemos la fascia transversal, la grasa peritonea y el peritoneo parietal, ¿no? Que está más adentro. Y estamos viendo la cavidad peritoneal. Y lo siguiente que se hace es ir a buscar la vesícula, que están tomadas con estas pinzas. Y aquí abajo está la arteria y el conducto cístico. Esta es una pinza cística, es una gasa montada en una pinza festre o pinza aro. Entonces lo que se está haciendo es pasar estos hilos, que son como reparo, a la arteria y al conducto cístico. Entonces, identificado la arteria y el conducto cístico, es una ligadura temporal, si ustedes quieren, no se corta todavía nada, fíjense, se está ligando temporalmente para disminuir la irrigación, decíamos, y evitar que pasen cálculos a la vía biliar. Y después esta es la vesícula, el fondo de la vesícula en realidad. Este es el fondo de la vesícula. Y ahora se está desperitonizando la vesícula desde el fondo hasta el cuello. Es decir, esta es una técnica mixta, porque acuérdense, primero se ha ligado la arteria y el conducto cístico y ahora se está desperitonizando del fondo hacia el cuello. Si primero se hubiera desperitonizado esto que están viendo y al último ligar la arteria y el conducto, sería una colecistectomía directa o anterógrada. Si primero se hubiera ligado, así como han visto que se ha ligado la arteria y el conducto cístico, y después se hubiera desperitonizado, pero en un sentido contrario, es decir, desde el cuello hasta el fondo, desde abajo, si va el término hacia arriba, sería indirecta o retrógrada. En este caso, se está haciendo una técnica mixta, ¿no? Aquí está el hígado, este es el hígado, y esta es la vesícula. Hay un lecho hepático que decimos una unión, si ustedes quieren, entre el hígado y la vesícula, que hay que tener mucho cuidado al hacer estos procedimientos porque pueden sangrar, pues se puede perforar la vesícula, etcétera. Entonces aquí está el arte del conducto cístico.
Y ahora lo que se va a hacer es revisar bien esa arteria y conducto para saber si realmente es eso y ahora sí cortar después de ligar en la parte proximal. Esta es la vesícula, ya está despriotonizada del hígado. Aquí hay que tener mucho cuidado, se debe reconocer muy bien esas estructuras porque acuérdense, está muy cerca la vía biliar, se puede producir una lesión si es que no se reconocen estas estructuras, ¿no? Y siempre la arteria y el conducto cístico se deben ligar. La arteria cística, si es que no se liga, en su momento se puede retraer y luego es más difícil identificar, ¿no? Porque sangra esa arteria, es más complicada. Este es el bacinete que están tomando aquí abajo, es el bacinete. Este es el fondo de la vesícula y este es el bacinete. Donde está la ligadura es el conducto cístico. Bueno, después del conducto cístico pues se extrae la pieza quirúrgica. Lo demás que se hace es un lavado de la cavidad y un cierre en última instancia, ¿no? Este es el conducto cístico, que se está haciendo doble ligadura. Después hay que hacer una electrofulguración del lecho hepático donde estaba la vesícula. A veces ese es un sitio que sangra. Y bueno, finalmente pues el cierre de pared por planos.
Ahora vamos a ver en el tiempo que nos queda muy rápidamente la colecistotomía laparoscópica, que es lo que más se utiliza hoy en día, tanto para técnicas para cirugía de urgencia como para cirugía electiva, ¿no? Aquí estamos viendo el hígado, la colocación de los puertos. Este es el puerto subsifoideo, esto que están viendo es el ligamento falciforme. Después generalmente se ponen tres a nivel de la línea axilar anterior, que es esta, y una medio clavicular, que es la anterior. Entonces se debe tomar así como está viendo en la imagen, la vesícula, en el fondo de la vesícula con esta pinza y luego llevar arriba hacia el hombro derecho del paciente para exponer esto que es el hilio vesicular. Entonces aquí se debe identificar perfectamente la arteria y el conducto cístico. Entonces este es el bacinete y aquí está la arteria y el conducto cístico. Hay que individualizar muy bien para ver esas estructuras. Este es el conducto cístico, viene en red aquí, este es el hepático común, se une al conducto cístico y se convierte en colédoco. Detrás del conducto cístico está la arteria. Entonces aquí está la arteria, esta es la arteria. Esto que están viendo es la arteria cística, esto es lo que se llama como critical view, ventana crítica de Strasberg también. La vía biliar viene por aquí, aquí está el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común. Este es el conducto cístico y esto es el colédoco. Esto que están viendo aquí abajo es el colédoco. Pues hay que tener cuidado de no clipar el colédoco, acuérdense, este es el colédoco, entonces más arriba. Realmente cuando se va a clipar se ponen dos clips proximal y uno distal. ¿No? Estos son los dos proximales, este es de seguridad. Por si se soltara todavía tendría un clip que estuviera cerrando. Y en medio de los dos últimos, fíjense, se corta. Estos dos quedan con el paciente y este sale con la pieza quirúrgica. Mismo en la arteria. Después se secciona. Lo siguiente se hace una desperitonización. En este caso, fíjense, desde el cuello hacia el fondo, ¿no? Si esta fuera una cirugía abierta, sería una técnica indirecta. Ese es el lecho hepático, hay que tener mucho cuidado de no hacer sangrar. Bueno, posteriormente la vesícula se extrae en una bolsa. Y esto se puede sacar por el puerto subsifoideo o por el ombligo. Después una revisión, electrofulguración en los sitios que pudieran estar sangrando. Y bueno, se puede dejar un drenajito. Tipo Penrose o un drenaje tubular.
Siempre se debe verificar la hemostasia en los tócares. Y eso generalmente es todo. Bueno, estamos casi en hora, entonces hasta aquí habíamos visto estos dos capítulos que son importantes. La semana que viene vamos a continuar con el avance ya de la última parte que corresponde a las neoplasias de la vía biliar extrahepática, una complicación como es la coledocolitiasis, y finalmente pues la patología de vaso, ¿no? Y con eso terminaríamos nuestro temario. Que les vaya muy bien, nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Luego.